Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles como cada viernes a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que tenemos disponible para todas y todos ustedes. Y el día de hoy tenemos a una super invitada a quien me da mucho gusto tener aquí en este espacio al aire para platicarnos del tema de redistribución y justicia fiscal. Ella es nuestra querida invitada Gabriela García Gorbea. Ella estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en antropología social en el CIESAS CDMX. Tiene experiencia colaborando en organizaciones periodísticas y de la sociedad civil. Está muy involucrada en temas relacionados con las ciudades, la movilidad social y el cine. Actualmente forma parte de Intersecta, este colectivo que siempre está poniendo la atención en temas tan sensibles como es el que vamos a abordar el día de hoy. Pero que Gaby, bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Muchas gracias por la invitación para poder platicarles de este tema. Pues muchas gracias, Gaby. Muchos tenemos entendido que la justicia fiscal va encaminada en mucha parte con el orden federal, en los temas estos de autonomía, honestidad, calidad y eficiencia, con el que pueden trabajar los tribunales federales, como en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, tú nos vienes a aclarar también que la justicia fiscal tiene otra perspectiva y esta redistribución en la materia. Pero platícanos un poquito más de qué va tu tema para empezarlo a abordar. Sí, buenísimo. Pues creo que una primera preocupación que podría surgir entre las personas que escuchen es qué hace una comunicadora y antropóloga hablando de temas de fiscalidad, ¿no? Porque creo que son discusiones que en ocasiones pensamos que son muy especializadas, muy técnicas, que solo pues están disponibles para un pequeño grupo de personas, ¿no? Economistas y personas que se dedican a estos temas de dinero público. Entonces, pues explicarles que desde Intersecta decidimos entrarle a este tema porque el pasado junio presentamos un informe que se llama Redistribución, Justicia Fiscal y Género en México. Este informe es el primero en nuestra historia que no realiza alguien de Intersecta como tal, sino que fue escrito por Carlos Brown y nosotras tuvimos como a cargo, obviamente, como también de toda la discusión teórica con él y demás logísticos del volumen, pero el propósito de realizar este informe era justo acercar estos temas a una población más grande, sobre todo población que pues está muy interesada en derechos humanos, en distintas reivindicaciones sociales. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado que a veces cuando decimos como, por ejemplo, necesitamos dinero para un sistema nacional de cuidados, ¿cuál es la respuesta por parte del Estado? Que no hay recursos. Entonces, aquí lo que queremos hacer no es que no haya recursos, sino que el problema está en cómo se están recaudando y cómo se distribuyen. Y pues bajo esta premisa que es muy sencilla, elaboramos este informe que también tiene una perspectiva muy pedagógica. Pues ahora sí que si hasta una comunicóloga lo puede entender, todo el mundo lo puede comprender, ¿no? Entonces, eso es un primer punto importante a tomar en cuenta. Ahora, por justicia fiscal, ¿a qué nos referimos? Y aquí voy a parafrasear al autor del informe, a Carlos Brown, que él la define como la perspectiva que sitúa a la naturaleza, a las comunidades y a las personas al centro de las decisiones sobre el dinero público. ¿Para qué? Pues para que a través de la redistribución de recursos y de poder se garantice el ejercicio efectivo de los derechos y se pueda reducir de esta forma y reparar las brechas de desigualdades. Aquí podemos empezar a ver que hay como muchos conceptos importantes que podemos ir desgranando, ¿no? Un primer punto pues es esto de situar a las personas, a la naturaleza y a las comunidades al centro de las decisiones del dinero público, y que es justo uno de los propósitos del informe, y solo puedes estar al centro de estas decisiones si estás al tanto de ellas, ¿no? Si las estás entendiendo, si estás entrando también a los debates. Entonces, pues por una parte la sociedad también tiene un papel muy importante en estos temas porque se tiene que informar e incidir también en el ciclo presupuestario, tiene que conocerlo, saber en qué
etapas es posible hacer cosas, con qué autoridades se puede dirigir en cada una de estas etapas. Otra es que situarse al centro es con el objetivo de que pueda existir esta redistribución, pues materiales, no entendidos quizás de manera más común como dinero, sino también la redistribución de poder y de tiempo, ¿no? Porque sabemos que también, por ejemplo, en el caso de México hay muchísimas desigualdades, entre ellas se encuentran las desigualdades de género. Pues las mujeres, por ejemplo, no solo no tienen tanto acceso a recursos materiales, sino que tampoco tienen tiempo, porque pues aparte de las labores de trabajo remunerado que realizan, tienen una carga muy importante de labores no remuneradas en sus hogares. La idea de la redistribución es que pues, se puedan repartir de manera más equitativa, igualitaria de todas estas cosas. ¿Y pues para qué? Para que se pueda garantizar el ejercicio efectivo de derechos de todas las personas, ¿no? Entonces, en otras palabras, también podremos decir que el objetivo de la justicia fiscal y de la redistribución es que todas las personas podamos tener acceso a recursos para que podamos ejercer los derechos que nos corresponden, ¿no? Y podamos tener vidas más plenas y felices. Oye, Gaby, y ahorita hablaste de un punto bien importante porque luego somos muy ajenos y pareciera que el tema de distribución y justicia fiscal suenan muy complicados, pero ahorita abordaste un punto en el cual quisiera que nos explicaras sobre esta distribución de los recursos públicos, del dinero con el que cuenta el país y que vaya, lo concentran las autoridades del Estado mexicano, las autoridades hacendarias, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local, es decir, en las entidades federativas, que al final se van a ir a diversos sectores, como lo puede ser la educación, la vivienda, la salud, oportunidades reales para todas las personas. Pero si bien está este tema de, ok, existe el dinero, ¿cuál es el criterio o cuáles son los retos todavía que tenemos pendientes para una redistribución fiscal adecuada? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Hay sectores como el tema de salud en riesgo, como el tema de seguridad pública en riesgo. ¿Se ha hecho un correcto manejo y distribución de los recursos públicos? ¿Qué nos puedes decir al respecto, querida Gaby? Sí, pues aquí otra vez voy a parafrasear a Carlos Brown, que todo esto que estoy comentando lo pueden encontrar en el informe explicado mucho más bonito de lo que les estoy diciendo ya ahorita, pero básicamente lo que explica Carlos es que México es una anomalía fiscal. ¿Por qué? Porque para el nivel de economía que tenemos, el nivel de recaudación de impuestos con el que tiene el país es bajísimo, ¿no? O sea, no corresponde con el tipo de economía que tenemos. Entonces estamos ante el problema de que el Estado mexicano recauda poco y aparte lo gasta mal. ¿A qué nos referimos con esto de que lo gasta mal? A que la forma en la que se están invirtiendo esos recursos favorece solo a unas muy pocas personas. Y pues lo que encontramos es que curiosamente estas personas suelen ser hombres que ya de por sí tenían muchísimo dinero, ¿no? O sea, como que se enriquece a los que ya de por sí tenían más dinero y se empobrece a aquellas personas que, o sea, no tienen recursos para empezar, y entre ellas se encuentran las mujeres, ¿no? O sea, encontramos una primera manifestación de estas desigualdades. Es mucho más difícil que una mujer, por ejemplo, salga de la pobreza que un hombre. Y todo esto se está reforzando a través del sistema tributario que tenemos. Entonces, aquí han habido varios avances. Tampoco vamos a decir que estamos como pal perro, pero la verdad es que algo que sí es muy necesario es una reforma fiscal. En México lo que estamos viendo es que pues hay muchísima opacidad tributaria, ¿no? Por ejemplo, no podemos saber quiénes están dejando de pagar impuestos, y también está esto que se llaman las renuncias recaudatorias, que es cuando el Estado decide no cobrarle impuestos a ciertas personas o grupos, y pues generalmente son las personas o, por ejemplo, el gran capital, ¿no? Que no necesitarían no pagar estos impuestos, pero de todos modos se les exime de ello. Y pues si lo juntamos con esto que les decía de la opacidad tributaria, como esta información se considera como sensible, no podemos saber realmente quiénes son quienes no están cumpliendo con este pago de impuestos. Entonces, primer punto también que tenemos que entender, porque creo que luego cuando hablamos de impuestos, esta idea generalizada de que, o sea, no nos gusta pagar impuestos o no sirve pagar impuestos, ¿no? O estas frases como de, no, pues ¿para qué pago impuestos si no los veo reflejado como en mejores servicios públicos? O si se los va a robar alguna autoridad, por decir algo. Pero no, o sea, pagar impuestos sí es necesario. ¿Por qué? Porque las buenas políticas requieren de mucho dinero, y un Estado que no tiene dinero, pues no tiene estas herramientas para sembrar derechos. Si el Estado no está poniendo dinero sobre una agenda, en este caso podría ser la educación, los derechos de las mujeres
cuidados, etcétera, es porque no le importa esta agenda, ¿no? También tenemos mucho esta frase de dime en qué gastas y te diré lo que importa. Lo que vemos es que nos falta recaudar más impuestos, tenemos que mejorar esta recaudación, a quién se los estamos cobrando y pues también a la hora de ya ejercer los recursos públicos, hacerlo con una perspectiva de género, ¿no? Que esté presente esta transversalización de la perspectiva de género en todo el ciclo presupuestario para que verdaderamente, si se está diciendo que se destina dinero para cerrar brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y mejorar las vidas de las mujeres, pues que se pueda demostrar que ese dinero sí está siendo efectivo para todo eso. Pues realmente tenemos un tema bien importante porque nos permite visibilizar, querida Gaby, que hay perfiles que son más interesantes o que son temas más prioritarios. Sin embargo, tenemos aquí dos puntos bien importantes, que no recaudamos bien, recaudamos poco y lo poco que se tiene no se distribuye de una manera adecuada, de una forma eficaz y que los grupos que son vulnerables pues no necesariamente son prioritarios para el Estado mexicano y constantemente tenemos esta expresión de otros datos. Lamentablemente la realidad es otra. Pero que Gaby, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y regresamos en breve. Estamos con Gabriela García y nos está platicando sobre este tema tan importante como lo es la redistribución y justicia fiscal. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Y bien, el día de hoy, como platicábamos en esta primera parte del programa, tenemos como invitada a Gabriela. Ella nos está platicando justamente del tema de redistribución y justicia fiscal. Sin embargo, nos dejaba dos puntos tan importantes como lo es en el país. Se recauda poco, quizás se recauda mal y aunado a este escenario también no se distribuye de forma adecuada los recursos. Ya regresamos, querida Gaby, y quisiera que nos sigas platicando por qué es importante visibilizar estos temas. ¿Qué adviertes también que haga falta para poder hacer más visible estos temas, estos grupos históricamente discriminados o esta falta de oportunidad para otros sectores de la población que, como bien nos decías, y también hemos hablado mucho en este espacio sobre el tema de la utilización de recursos públicos y que también hay sectores de la población que generan una impacto económico, como lo es las personas que se dedican a estas labores de cuidado, que alguna vez nos platicaban, su trabajo significa el 25% del Producto Interno Bruto a nivel nacional de carácter anual. Es decir, estamos hablando de millones de pesos que generan las personas que se dedican a las labores de cuidado y lamentablemente estas personas no tienen acceso a derechos como de seguridad social, como al retiro, acceder a servicios bancarios o servicios de salud digna. Este tema es bien importante porque nos permite visibilizar que quienes más hacen muchas veces no están visibilizados y evidentemente el dinero no llega a ese sector de la población. Pero que Gaby, ya regresamos a una breve pausa, así que platícanos qué hace falta para poder visibilizar estos grupos. Pues precisamente una de las premisas que teníamos a la hora de hacer este informe era pensar que las desigualdades, las múltiples desigualdades que ahorita existen en el país que confluyen, no son una casualidad o no están solamente dadas por naturaleza, ¿no? Sino que todas estas son producto de distintas decisiones políticas del Estado sobre cómo se hace de recursos y los distribuye. O sea, este punto es muy importante porque tenemos que exigir que esto cambie. ¿Y cómo podemos exigir que esto cambie? Pues familiarizándonos con estas conversaciones y entrándoles. También identificamos que particularmente para las mujeres suele ser todavía un tema tabú hablar de dinero y sobre todo cuando hablamos de temas de impuestos, de dinero público, pues a esta cuestión social de que no está bien visto hablar de dinero se suma la
la sensación de que no tenemos los suficientes conocimientos para hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque también se han manejado de manera muy especializada estas discusiones. Eso también ha sido como esta parte pues malintencionada de dejar fuera personas que podrían también pues tener un gran papel al interior de todos esos debates. Entonces lo que nosotras queríamos hacer es precisamente pues invitar a que la gente pierda el miedo de hablar de estos temas y de entrarles. No es como quizás que ya de entrada vas a poder saber como todo de la política tributaria o vas a entender a la perfección el ciclo presupuestario, pero pues son cosas que se pueden ir entendiendo poco a poco y que es muy importante también a la hora de exigir recursos públicos para una causa, la que sea, la que queramos, que podamos conocer qué es todo lo que tiene que pasar para que una política baje en recursos a la población, ¿no? Y pues esto es lo que, por ejemplo, visibilizamos en el informe a través de la descripción súper detallada del ciclo presupuestario, porque si nosotras entendemos cuál es todo ese viaje que sucede desde que pues surge esta idea de tener una política, hasta qué dependencias se van a hacer cargo de ella, qué presupuesto le van a destinar, cómo se va a evaluar que esto se esté implementando o no, hasta que pues ya podemos ver los efectos en la población que se buscaba beneficiar con esa política, pues es más probable que también podamos exigir esta rendición de cuentas, pero que también podamos saber a quién le tenemos que estar presionando para obtener estos recursos, porque sabemos, por ejemplo, que cada año se discute en la Cámara de Diputados pues el presupuesto de la federación, ¿no? Pero no es quizás ese el momento más óptimo para las organizaciones el estar buscando recursos para sus causas, sino que eso debería de venir muchos meses antes, en otra etapa del ciclo presupuestario. Lo que tratamos de hacer también es que pues, la gente pueda entender todos estos distintos momentos que hay y las distintas autoridades involucradas, justo para que a la hora de pues, buscar recursos puedan hacerlo de manera más efectiva, puedan incidir en el ciclo presupuestario realmente. Y pues también consideramos que es muy importante, como te decía, que si una agenda no tiene dinero es porque no le interesa al Estado, ¿no? Entonces, pues ahora sí que si nos dicen que quieren solucionar las desigualdades, terminar con la discriminación, violencia hacia las mujeres, ok, ¿cómo lo están haciendo? Las políticas de las que le están invirtiendo dinero para eso realmente están cumpliendo con ese fin. Tenemos que hacer mucho este ejercicio también de preguntar y de averiguar si realmente lo que nos están diciendo, qué pasa con los recursos, si está sucediendo. Y también otro punto muy importante, consideramos que al hablar de fiscalidad también se pueden entender puentes entre distintos movimientos sociales, ¿no? O sea, no solo, por ejemplo, las feministas, sino pues personas que, por ejemplo, están buscando a familiares desaparecidos, personas que están reivindicando educación, o sea, como que sentimos que en este punto es cuando se puede transversalizar esta preocupación entre distintos sectores sociales y que también es una buena oportunidad de tender puentes para pues seguir impulsando las distintas causas que nos mueven, ¿no? Y pues quizás ya como para ir un poco cerrando, tenemos esta analogía para poder entender más como esta cuestión de los recursos y cómo se destinan, viéndolo como si fuera un pastel, ¿no? Imaginemos que estamos en una fiesta y, o sea, todos los recursos públicos federales con los que cuenta el Estado, pues son el pastel de esa fiesta. Pero si recordamos, les había comentado que en México recaudamos muy poco. Entonces, como no tenemos tanta recaudación, pues no llegamos ni siquiera a este gran pastel, sino que algo que es como más un panquecito, un cupcake. ¿Qué pasa? Que no podemos dividir este cupcake en partes iguales para todas las personas que asisten a la fiesta, porque casi la mitad de ese pastel ya está comprometido. ¿Por qué está comprometido? Porque es lo que se destina a pagar deudas, pensiones, en pasarle dinero a los distintos estados y municipios. Son estos gastos que el Estado sí o sí debe de hacer. Entonces, ¿qué nos queda? Pues otro pedazo, pero tampoco podemos repartir todo ese pedazo que queda, porque ahí nosotras decimos que está chupado, ¿no? ¿Por qué está chupado? Pues por la corrupción, por este desvío de recursos que provoca que no estén disponibles realmente. Y entonces lo que nos va a quedar al final del día es un pedazo muy, muy chiquito de este pastel que podemos distribuir entre las personas que están en la fiesta, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues es muy poco el dinero que realmente se está pues pudiendo bajar a la población en general. ¿Cómo podemos cambiar esto? Pues a través de la manera en la que se recaudan estos impuestos. Ahorita tocaste un punto muy importante que es el tema de la corrupción. Lamentablemente, México como país se encuentra a nivel global dentro de los primeros lugares en materia de corrupción, en materia de impunidad. ¿Cómo podemos solucionar o poder aminorar este impacto, este reto que se nos presenta, querida Gaby? ¿Cómo poder erradicar, prevenir y sancionar la corrupción en el país, justamente en este sector, en la distribución de los recursos públicos para todas y todos, y para que justamente pues esta distribución
sea más equitativa, sea más justa y garantice oportunidades reales para todas y todos? Pues ahí creo que no, o sea, no tengo como una respuesta así única o sencilla, pero creo que un primer paso es justo la transparencia, ¿no? Como parte de la promoción del informe que estuvimos realizando, llevamos a cabo un curso que se llamaba el ABC de la justicia fiscal desde una perspectiva feminista, y ahí lo que íbamos analizando también eran como que cualquier persona puede tener acceso, y la idea es como entrar a navegar a esos datos, explorarlos, ver si realmente cómo se está manejando este uso de recursos, pero pues vuelvo quizás al punto que ya he reiterado varias veces, y la importancia de conocer también el ciclo presupuestario, ¿no? Porque creo que también si empezamos a familiarizarnos con la forma en la que el dinero se va bajando, la ruta que debe de seguir, también es más probable que podamos analizar en dónde están estos problemas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué agentes del Estado son los que están incurriendo en estas prácticas de corrupción? O sea, no es que sea una solución mágica, pues, pero creo que un primer punto súper importante pues siempre va a ser obviamente la transparencia y el acceso a datos, pero pues también que sepamos exactamente qué preguntarle y a quién, porque pues quizás si vamos a meter solicitudes de información o si vamos a explorar el presupuesto y no sabemos bien qué queremos buscar, pues no vamos a encontrar nada. Pero pues si estamos más familiarizados con estos temas, ya será más probable que podamos empezar a exigir cuentas de manera más efectiva. Bueno, pues aquí ya está todo tu aporte, querida Gaby. Y para finalizar, quisiera que nos compartieras tus redes sociales, cómo podemos contactarnos con Intersecta, contigo, a través de qué plataformas digitales. Pues nos dará mucho gusto que puedan ver nuestros contenidos en redes, en todas, en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, X o como se llame ahora, estamos como Intersecta.org, todo junto, Intersecta.org. Y sí, les invitamos mucho si les surgió también este interés de revisar el tema de la justicia fiscal, precisamente en nuestras redes, tanto en Instagram como en Twitter estuvimos publicando los recuentos semanales de este curso del ABC de la justicia fiscal desde una perspectiva feminista y de manera muy didáctica y con infografías muy, muy bonitas que hizo nuestra diseñadora, pues les explicamos muchos de estos temas, ¿no? Como que a lo largo del curso fuimos abordando los grandes apartados del informe. Si les interesó el tema, esa puede ser una primera forma también de seguirle entrando y pues obviamente invitarles a consultar el informe que lo pueden encontrar en nuestra página web, que es www.intersecta.org. Bueno, pues ya tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querida Gaby, el que hayas conversado con nosotros para el Instituto Mexicano de la Radio sobre este tema de redistribución y justicia fiscal, que es tan importante para el país, para las políticas públicas y sobre todo para garantizar el acceso a los derechos como a la salud, a la vivienda, a la educación, a la seguridad ciudadana que tenemos todas y todos los mexicanos y a otros derechos básicos y fundamentales. Sin embargo, para poder acceder a estos recursos públicos tenemos que enfrentar temas como el desvío de recursos, el tema de la corrupción, la importancia de la participación de los colectivos como Intersecta que permiten visibilizar estos temas tan importantes y sobre todo que para que se pueda ejecutar estos temas para garantizar los derechos se necesita dinero y ese dinero es el que tenemos que poner atención para una correcta redistribución y justicia fiscal que nos garantice igualdad de oportunidades para toda la población y sobre todo para grupos históricamente discriminados o en desventaja. Yo soy Jessica Torres y quiero agradecerles a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy a través de Luchando por la Justicia del IMER Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. En México, el calendario católico designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y al 2 de noviembre como el Día de los Muertos. Dicha tradición tiene un origen prehispánico, pues los mexicas celebraban a sus muertos después de la temporada de cosecha, entre los meses de septiembre a noviembre. Esta tradición se coordinó con las creencias de los conquistadores españoles, con ciertas modificaciones, pero con la misma esencia. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.